Les saludo, hermanos. En esta ocasión veremos unos tips para lograr la germinación perfecta de las semillas que han sido entregadas. Es importante considerar, como en el anterior video, que la planta va a requerir de factores ambientales para poder germinar y desarrollarse en una planta adulta. Vamos a necesitar la temperatura, la humedad o el agua, aireación, la iluminación con el sol, sustrato y los contenedores. Esto no sería importante o pasaría a segundo término si no contamos con lo más indispensable, que es la voluntad, el esfuerzo, la constancia, el disfrutar cada proceso de poder tener a una planta en crecimiento, el cuidarla, consentirla, porque también las plantas perciben a su modo, pero perciben. En esta imagen tenemos los contenedores que hemos ocupado. Les platicamos en el primer video con los cartones de huevo. En esta otra imagen utilizamos también una charola de germinación. A estas dos charolas se les puso un plástico o bien como una especie de invernaderito con unos palitos de madera, y se idea con plásticos reciclados una especie de invernadero para que estén las semillas de forma más acogedora. Se ha probado también hacerlo en macetas largas, la germinación en maceta redonda o bien en los guacales. Es importante que en los guacales debe de tener un plástico con unos orificios en el fondo y la tierra o el sustrato va a ir aquí. Las macetas también deben de tener agujeros para la drenación, al igual que las macetas redondas. Si se realiza la germinación directa en macetas, es importante que se puedan cubrir con un plástico como este con el que se envuelven los sándwiches. ¿Por qué? Porque las semillas son embriones que son pequeñitos, que es como un bebé humano que necesita de todos los cuidados y toda la atención, necesita calorcito. Hacerlo con una especie de invernadero o bien con las botellas de PET embrocadas, cortadas a la mitad embrocadas para que se genere ese tipo de invernadero. En este lado, lo que yo ocupé principalmente fueron botellas de plástico PET. También, además de los cartones de huevo y de los semilleros, utilicé las botellas de PET que fueron cortadas a esta altura y le dejé esta parte, no se lo quité, como una especie de ventanita para que quedara más o menos en esta forma y la ventanita pudiera cerrarse. Pudieran germinar aquí adentro las semillas, ya no se necesitaría un trasplante como tal, porque aquí estaría germinando la semilla propiamente con la ventanita, generando una especie de invernadero. Otra opción es con las botellas PET cortadas a la mitad y la parte de arriba invertida para generar un riego semiautomatizado, por así decirlo. Pero si se van a germinar, siempre es importante mantener una cubierta hasta que salgan las primeras partes de la planta, que serían las hojas primordiales. Aquí es otra manera en que están las botellas PET de manera horizontal cortadas. Si se hace de esta manera, de igual manera, debería de tener una especie de puertecita con la misma botella cortada cuando es el proceso de germinación. El proceso de germinación debe tener las condiciones adecuadas de temperatura, de humedad, de aireación. Yo utilicé una botella de plástico para poder regar. También se puede reciclar como tal con unos agujeros y con esto se regaba. Aquí les muestro una tabla de la germinación de las semillas que van a tener en su poder, que van a tener con ustedes, varias de ellas. Por ejemplo, el perejil, a los 11 días fue la germinación, la lechuga a los 6 días, espinaca a los 7 días, cilantro a los 10 días, betabel a los 8 días, tomate a los 4 días, jitomate a los 4 días, la selga a los 8 días germinó, pepino a los 15 días, melón a los 8 días, pimiento, es el pimiento morrón, a los 18 días, fresa a los 21 días, esta demoró más, la jícama a los 12 días, papaya a los 29 días, también demoró más, frijol a los 8 días y maíz a los 8 días. La temperatura que se realizó en estos, tanto en maceta, en cartón de huevo o en los contenedores específicos que son los semilleros o bien en las botellas de PET, tuvieron una temperatura aproximada o promedio de en un rango de 18 grados centígrados a 30 grados centígrados. Es decir, en la noche bajaba la temperatura y podían aguantar esta.
y en el transcurso del día llegaba a tener hasta 30 grados centígrados. Esto es con la finalidad de que se puedan acoplar. Las podemos tener también en el interior. Tuve unas en el interior, pero se hacen más vulnerables. Lo que empecé a hacer fue llevarlas hacia afuera para que se fueran acondicionando a las temperaturas extremas. La luz solar. Estuvieron siempre en una ventana. Cuando estuvieron los semilleros en el interior en casa, estuvieron cercanos a una ventana con una iluminación de 6 a 7 horas del sol. Cuando ya la sacaba, quedaban alrededor de 10 horas, lo que dura el sol. El frijol y el maíz, estos están sembrados en una especie de mini parcela, que ya les mostraré fotos más adelante y videos. Estas están sembradas en les comento, semiparcela, y la luz es de 10 horas aproximadamente diarias. El sustrato de todos de estas hortalizas es de humus y tierra. Principalmente fue una combinación de humus. El humus fue de 15% de humus y el resto de tierra para completar un 100%. El frijol y el maíz están puestos en sustrato de arcilla y tierra negra. El riego es importante cuando son pequeñitas, debe de ser cada tercer día. Si están protegidas, ya sea con botellas de plástico tipo invernadero, con los plásticos estos para que los envuelven los sándwiches que puedan cerrar las macetas, o bien armar un mini invernadero en el semillero o en el cartón de huevo, el riego es cada 5 días. Se va a ver cuando el sustrato está seco, se empieza a partir la parte de arriba, se empieza como a cuartear. Es importante entonces ya regarla. Les deseo suerte, mis hermanos, con las semillas que tienen. Espero me compartan sus resultados. Hasta pronto.